Potro, amiguitos. Este video es para hablar un poco acerca de los antecedentes del derecho internacional procesal, en los que nos centraremos en tres cosas. La primera son la manera preliminar de cómo surgió este derecho internacional procesal. La segunda es cómo fue su transformación o la etapa de seguimiento. Y la tercera es una visualización hacia el futuro de este derecho internacional procesal. Así que comencemos. En primer lugar encontramos como nuestro primer antecedente en 1941 a la Carta del Atlántico, en donde el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y Churchill estaban reunidos en algún lugar del mar, los mismos mares en donde se libraba la desesperada batalla del Atlántico. Y el 14 de agosto estos dos líderes emitieron una declaración conjunta destinada a ser conocida por la historia como la Carta del Atlántico. Este documento no era un tratado entre las dos potencias, tampoco fue una expresión final o formal de los objetivos de paz. Solo era una afirmación, como declaraba el documento, de ciertos principios comunes en las políticas nacionales de sus respectivos países, en los que basan sus esperanzas de un futuro mejor para el mundo. En esta Carta del Atlántico se ponían algunos datos sobre una organización mundial, principios fundamentales de justicia internacional, normas de trabajo, promoción económica y seguridad social, y aspectos acerca de la organización de la paz. Eso en 24 de septiembre de 1941. Después, en 1942, encontramos nuestro siguiente antecedente con la Declaración de las Naciones Unidas, en donde el día del Año Nuevo de 1942, el presidente Roosevelt, Winston Churchill, Maxim Litvinov de la Unión Soviética y T.B. Song de China firmaron un breve documento que luego se conocería como la Declaración de las Naciones Unidas. Al día siguiente se sumaron los representantes de otras 22 naciones. Este documento se comprometía a poner en su máximo empeño para la guerra y a no firmar un tratado de paz por separado, más bien en conjunto de estas naciones. Cuando 3 años después se iniciaban los preparativos para la Conferencia de San Francisco, únicamente se invitó a participar a aquellos estados que en marzo de 1945 habían declarado la guerra a Alemania y a Japón y que habían firmado la Declaración de las Naciones Unidas. Después encontramos las conferencias y declaraciones de Moscú y Teherán, donde se firmó o se declaró por parte de las cuatro potencias y firmaron Roosevelt, Stalin y Churchill, que se reunieron por primera vez en Teherán, en la capital de Irán, manifestando que habían concertado los planes para una victoria final. Después, en 1944 y 1945, encontramos la conferencia de Durban, Oax y Yalta, en donde el 7 de octubre de 1944 se convocó a una conferencia de carácter práctico verificada en una residencia particular en Washington, entre los representantes de China, Gran Bretaña, la URSS y los Estados Unidos. Las discusiones terminaron el 7 de octubre de 1944, en donde las cuatro potencias sometieron a la consideración de todos los gobiernos de las Naciones Unidas y a los pueblos de otros países a una propuesta de estructura de organización mundial, a fin de que la estudiaran y la discutieran. Aquí se hace una propuesta de organización mundial, la estructura, las funciones y responsabilidades de los países, el método de votación y las Fuerzas Armadas para el servicio de la paz. Eso en 1944 a 1945. Posteriormente se dio la Conferencia de San Francisco, en donde 46 naciones, comprendidas
las que habían apadrinado la conferencia, fueron invitadas a San Francisco. Todas ellas habían declarado la guerra a Alemania y a Japón y habían suscrito la Declaración de las Naciones Unidas. Después de eso, 50 naciones se unieron y sumaban más de 3.500 delegaciones, en donde se hizo una cuarta con 4 secciones. Se disolvieron las diferencias y las controversias que habían dado estas discusiones durante las conferencias anteriores, y por fin se firmaron tratados y se vio una administración fiduciaria para estas naciones o este conjunto de naciones. Después nos vamos a unos antecedentes un poco más remotos. Estos últimos antecedentes fueron sobre las bases o la etapa preliminar de este derecho procesal internacional. Ahora nos iremos a la parte o la etapa de surgimiento. Bien, ahora nos vamos con antecedentes un poco más cercanos. Este último, el 25 de octubre de 1980, que es un convenio multilateral para aclarar los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Esto, como fue creado en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y tiene como objetivo la protección de niños para los efectos perjudiciales de la sustracción y retención que traspasan las fronteras internacionales, proporcionando un procedimiento para conseguir su pronta restitución. Después de eso tenemos algo muy interesante, que es el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, que se dio en Montevideo el 25 de agosto de 1888 a febrero de 1889, en donde se aprobaron 8 tratados y un protocolo adicional que abarcan prácticamente todo el derecho conflictual de aquel momento, y fue ratificado por varios de los países participantes. Estos fueron uno de los primeros tratados de derecho internacional privado que entraron en vigencia en el mundo. De esos tratados, uno fue de derecho civil internacional, uno de derecho comercial internacional, y el que más nos importa es el de derecho procesal internacional. El Tratado de Derecho Procesal Internacional en 1889 regula cuestiones atinentes al derecho procesal. Entre sus disposiciones establece en su artículo 1 el principio de que el proceso judicial y sus incidentes que se rigen por la ley del Estado en donde se promueven, esto como el principio lex fori regit processum. En el artículo 2 establece que la admisibilidad y valoración de la prueba se rigen conforme a la ley del fondo de la cuestión. En el título 2 nos habla sobre las legalizaciones, que dispone la necesidad de la legalización de sentencias, laudos y otros documentos, así como exhortos o cartas rogatorias para que éstas surtan sus efectos. Para ello, la legalización deberá practicarse conforme a las leyes del Estado donde procede, autenticada por el agente diplomático o consular acreditado del Estado donde se pretende pedir la ejecución. El título 3 regula cuestiones sobre el cumplimiento de exhortos y sentencias. En el artículo 6 nos enumera los documentos necesarios para solicitar un cumplimiento de sentencia o fallo arbitral. En el artículo 7 dispone que el procedimiento para las sentencias o fallos se determinará por la ley procesal del Estado en donde se pide ejecución. El artículo 8 prevé la eficacia extraterritorial de los actos de jurisdicción voluntaria conforme a las reglas de los artículos anteriores. Y en el artículo 9 establece que los exhortos y cartas rogatorias que tengan por objeto una diligencia de carácter judicial se cumplirán en los estados parte siempre que cumplan con los requisitos del tratado. Ahora nos podemos ir a una concepción de derecho privado internacional en cuanto a nuestro derecho judicial internacional o derecho procesal. Y de acuerdo a la escuela alemana e italiana se atribuye que el contenido
a la materia solo es derecho aplicable o conflicto de leyes, en tanto los temas de competencia judicial, internacional y reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras o laudos arbitrales extranjeros se estudian como parte del denominado derecho procesal civil internacional. Esto es lo que nos dice Francois Rigaud en 1985. Por otro lado, es importante destacar que la escuela de concepción amplia seguida en Francia y que también la retoma gran parte de América Latina apunta que son temas de estudio de materia de nacionalidad, la condición jurídica del extranjero y los conflictos de leyes, así como los conflictos de jurisdicción. Esto nos lo dice Leonel Pérez Nieto Castro en el año de 2006. Finalmente, de acuerdo a la Escuela de Concepción Intermedia, el contenido temático del derecho internacional procesal lo es la denominada competencia judicial internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras o laudos arbitrales extranjeros. Esto mencionado por Jonathan Clarkson en el 2006. Y así bien tenemos que la competencia judicial es el sector del derecho internacional privado que determina los casos y las circunstancias bajo las cuales un juez nacional habrá de conocer un caso derivado de una relación privada internacional, en donde encontramos la norma de conflicto, la norma material especial, la norma de extensión y la norma de aplicación inmediata. Bueno, ahora nos enfocaremos al último punto, que es el más importante, para hablar acerca de lo que es una vista hacia el futuro o situación futura remota del derecho procesal internacional, en donde se va a buscar que las familias jurídicas unifiquen sus estructuras u ordenamientos para darle una pronta resolución a los casos concretos y a los problemas internacionales, en este caso de carácter procesal y de resolución de conflictos, en donde verse una teoría unificada de la resolución de las normas conflictuales. ¿Cómo hallaremos esto? ¿Cómo podemos llegar a esta solución? Pues estandarizando los ordenamientos jurídicos internacionales, si bien no se puede hacer en todos los ordenamientos y en familias jurídicas, para que éstas le den un mayor alcance a todos los países donde se encuentren estas ideas, y así poder darle una resolución rápida a conflictos pequeños, ya que a veces esos conflictos pequeños, por no tener una resolución rápida, se vuelven problemas internacionales y con carácter bélico, que a veces se podrían resolver de manera práctica en uno o en otro país, pero al no darle una resolución a qué ordenamiento y a qué juez competente es el que le dará resolución al problema, es donde surgen estas pequeñas fricciones. Así que en conclusión, la situación futura remota del derecho internacional procesal destaca en que debemos encontrar una unificación, una estandarización en los ordenamientos jurídicos de cada familia. Pues bien, otro amiguitos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y hayamos aclarado algunas dudas. Nos vemos la próxima. Aquí les dejamos las redes en las cajitas de abajo para que puedan contactarnos por cualquier duda y aclaración y nos den más temas para poder seguir haciendo más videos así. Nos vemos. Gracias.